El tema de la tarifa marginal no dejó de llamarme la atención porque pues, yo entendí que uno paga diferente de lo que proporcionalmente aparece ahí. Decidí copiar aquí de la página de gerencia.com la tabla y organizarla para trabajar en el Excel. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero es que pues ahí hay un mayor que y lo voy a sustituir por nada para que quede convertido en un número. Esa es una fórmula que se llama sustituir y consiste en esos tres argumentos. Reemplazar la palabra que uno quiere reemplazar por otra cosa. Y lo voy a restar del anterior para que me diga un numerito, que es este 610, y ahora lo arrastro y aparecen más numeritos, con excepción del último que tengo que hacer una condición aquí. Voy a poner aquí 1.000.000 de VTs, porque es que ese es el infinito, ¿no? Y voy a poner una condición que diga que si hay un error, utilice otra variable diferente, que sería ese millón, ¿ok? Y lo voy a fijar con F4 para que no se mueva. Todos estos 610 comparados con el porcentaje o aplicándole el porcentaje me da una cifra que es 115.9, que redondeado es 116, que es el que aparece en la siguiente línea, como lo pueden ver. Y ese 116 se va acumulando, como también lo van a ver ahora, con el VT que van dejando como arrastrando los diferentes rangos de tarifas. Entonces yo solamente voy a arrastrar la fórmula y se dan cuenta cómo va apareciendo el número como por arte de magia. Por eso quiere decir que el numerito no es al azar, ¿sí? Entonces ahí cada vez vamos a encontrar como una relación entre las tarifas y esto. Vamos a colocarle un título que es base gravable y acá el impuesto en VT, porque hay una base no gravable que es la parte de las primeras 1090 VTs. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos una tablita donde está la base gravable, el impuesto en VT y el acumulado de impuestos que, como pueden ver, aparece en la tabla siguiente. Aquí voy a establecer unos mínimos y unos máximos. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es, aplicando la misma fórmula de sustituir, viene siendo 1090 más 0,01. Porque te empuja hacia el siguiente cuartil, digámoslo así, o rango. Y acá el máximo pues será 1700. Voy a arrastrar eso. Ya tengo aquí mínimos y máximos de cada rango, con excepción del primero que tiene 0 hasta 1090. Aquí voy a aplicar una fórmula porque pues no quiero que se me dañe, porque en adelante no es un número. La palabra en adelante no es un número. Entonces voy a decir que si se me revienta la fórmula, ponga 1.000.000 y lo fijo. Y como a mí me gusta que todas las fórmulas sean iguales a las de arriba, pues conserva el mismo número. Listo, tenemos rangos. Entonces yo quiero ver ahora cuál es proporcionalmente el impuesto que se paga, y en VTs, obviamente, por el más pequeño y más grande de los valores que tiene ese rango, y luego proporcionalmente cuál es el impuesto. Entonces aquí 1090 hay que restarle los primeros 1090 VTs, porque esa es la fórmula que lo dice, ¿verdad? Por la tarifa, y me da ese valor en VT. Ese sería el impuesto que pagaría una persona que tuviera 1090,01 VTs de renta gravable. Y el impuesto en VT más grande sería la misma fórmula, pero aplicado a diferentes variables. Que en este caso, pues vamos aquí a ponerle unos signos pesos que se utilizan en Excel para fijar las columnas, los números, las celdas. Es decir, para que no se muevan en un sentido o en otro. Y aquí, ¿eso qué quiere decir? Que el impuesto del primer cuartil, el primer rango es 115 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuál es la tarifa en términos generales cuando uno está en el más pequeño o cuando está en el más grande. De los valores de renta líquida gravable en VTs, que ya sabemos que las primeras 1090 VTs
no tributan, serían exentas. Entonces vamos a ver tarifa real en máximo y voy a aplicar simplemente la ponderación, dividir este entre 1090 VTs y pico. Porcentualmente esa persona casi no pagó impuestos, o sea, pagó 0%. Pero cuando excedió el cuartil pagó promedio, porcentaje, 6.82% de sus ingresos. Y así sucesivamente. Entonces, el concepto de la tarifa marginal es un concepto un poquito abstracto que no logro entender, porque en realidad las tarifas son otras, son más pequeñas, digámoslo así, por la existencia de una base excluida o exenta del impuesto. En este caso exenta, paga 0%. Pero entre más VT sean, por encima de los 31.000 VT, más se acercará a la tarifa marginal. De manera que incluso en cada uno de los rangos de tributación, pues la tarifa marginal es como un saludo a la bandera, simplemente pues un referente, pero solo hasta el último cuartil y en función a que crezca cada vez más, disminuyendo la relación entre ingresos que pertenezcan a esa tarifa marginal con respecto a los que ya están ubicados en otro rango. En ese momento sí se empezará a aparecer a la tarifa marginal, pero antes de eso no, porque existen diferentes rangos de los ingresos ubicados en la tabla.